comento, Carlos, que la primera pregunta y las últimas dos siempre son la misma. Entonces, arrancamos con esta. Sobre tu trayectoria académica, ¿qué actitudes y estrategias clave piensas que debería desarrollar un intelectual a lo largo de los años para avanzar sustancialmente en su campo? Y personalmente, ¿cómo has conseguido mantenerte motivado y centrado en tu trabajo, ¿no? ¿Cómo has ido eligiendo los temas? Porque de hecho también, por lo que he visto, tu historia también cambiaste mucho de intereses a lo largo de los años, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el interés es el mismo, como un meta interés de aprender, de conocer desde niño, desde que tengo uso de razón. No, mis memorias más tempranas fue de hacer experimentos, por ejemplo. Entonces, de ahí naturalmente me fui hacia la física. Sí he cambiado de tópicos o intereses, ¿verdad? De la misma carrera, por ejemplo, de transitar desde física, ciencias naturales, a ciencias sociales, con el doctorado. Administración de empresas, lo cual sería así como lo antitético de la física o de las ciencias naturales, aunque la formación profesional no deja de estar presente en todo lo que haga. Pero es esta orientación hacia el conocimiento, hacia aprender, la curiosidad, que me va llevando, bueno, no sabemos realmente qué nos motiva, ¿verdad? Vaya, explícitamente sí, pero ¿por qué me intereso de repente en la fenomenografía o por qué me intereso en el arte, etcétera, etcétera? Y sí, uno va cambiando, y lo cual está padre, ¿no? Porque aprendes y aprendes y aprendes y hay demasiado por aprender. Sí, de acuerdo, Dios. O sea, como seres humanos tenemos pues una gran capacidad de hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no seguir diferentes intereses? Sí, y lo comento porque sí vi o sea, porque me mandaste el currículum, ¿no? Y vi cómo fuiste tomando diferentes rutas y ahora con el antropoceno, pero bueno, claro que el antropoceno engloba un montón de cosas, pero pues llegaremos a eso, ¿no? Pero muy bien. Entonces, antes de tu doctorado, hiciste dos maestrías, ¿verdad? Una en Administración y Aprendizaje Organizacional en Lancaster y otra en Metodología de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Por qué decidiste estudiar estos temas y cómo fueron esos periodos de tu vida, ¿no? ¿Cómo fueron esas experiencias de aprendizaje? ¿Cómo fueron marcantes en tu vida académica? La verdad no recuerdo exactamente, tengo mala memoria para esas cosas. La maestría, por ejemplo, pues siempre, bueno, como derivación de haber estudiado física, en la parte experimental, siempre me interesó esto que ahora, bueno, ya después conocí como metodología de la ciencia. Y seguramente, obviamente, me enteré de la existencia de la maestría en la Facultad de Filosofía de la UNI, y ahí hice la maestría. Pero no recuerdo más. Sí me acuerdo, a lo mejor, fíjate, a lo mejor un profesor en la Facultad de Matemáticas me orientó en ese sentido, pero más no. Y ¿Sí? la de aprendizaje menos, fíjate, aunque es más reciente. Bueno, más reciente cuando terminé, ahí sí hice un récord, hablando de récords, porque hice el doctorado en 8 años, sin perder tiempo. Sin Pero, perder tiempo, pero no cumpliendo con el protocolo, que más o menos son wow, 4 años y medio. sí, 8 años fueron, Durante claro. esos 8 años no tuve vacaciones. Estuve Wow. pensando y estudiando y trabajando en la tesis, en la investigación. Pero te quería preguntar, Carlos, antes del doctorado hiciste un tiempo en Lancaster, ¿no? Bueno, es que la maestría que hice en Lancaster la continué, como quien dice, con el Ah, doctorado. O ok. fue parte del doctorado. Qué padre, Los qué padre. créditos que hice, porque necesitaba tomar clases en el extranjero, me Fíjate, sirvieron como para sacar la maestría. buenísimo. Entonces, ahora sí, sobre el doctorado, ya con la especialidad de Administración de Empresas de TEC, ¿nos puedes hablar sobre tu investigación, no? ¿Cómo fue tu tesis doctoral? ¿Y cómo que 8 años? O sea, wow. Sí, por cuestiones circunstanciales también. ¿Sí? Por eso me tardé tanto, hasta que me presionaron a que ya terminara, ¿verdad? El doctorado, No porque querías. un poquito estaba como financiado. Eh, la tesis fue sobre aprendizaje organizacional en varios niveles, desde el individual al colectivo, al organizacional, en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.
Wow. ¿no? Tenía las oficinas ahí en Cintermex y estudié específicamente las juntas, las odiosas, Las odiosas, juntas, sí, las aburridas, juntas. famosas juntas, Sí, lo meetings, de juntitis que la le dicen. juntitis y todo eso, pero me la agarré en serio. O Wow. sea, cualquier fenómeno en la vida se puede estudiar en serio, como para hacer una disertación doctoral. De acuerdo. Y ahí tienes que meterle teoría, ¿verdad? Si no te quedas, y sí, efectivamente, había muchas juntas, pérdida de tiempo. De hecho, personalmente, por haber trabajado en el TEC, Sí. tuve una junta donde el tema único y principal, y fue en Guadalajara, tuvimos que volar a Guadalajara, fue cuándo iba a ser la próxima junta. No, O sea, el colmo no de la puede ser. juntitis. Sí. Entonces, estudié cómo a través de las juntas aprendían ISO 9000, un sistema de aseguramiento de El calidad ISO 9000, sí. como un requisito para satisfacción de cliente, etcétera. Eh, y fue muy coyuntural el sacar el doctorado porque en esa época en el TEC había la presión de parte de las SACs, de instituciones externas al TEC, de que los profesores, cierto porcentaje, tuvieran doctorado. Todos maestría y Ok. algunos doctorado. Entonces había como una promoción para sacar el doctorado. Ok. Y mi jefe, que era extraordinario, el doctor Pozopino, me dijo, saque usted el doctorado que usted quiera, Wow. sin ninguna condición. No, Nomás qué cosa. por el título que quería el TEC. Entonces era Fíjate hay que. una Ajá. ironía un poco fina. Dice, arte tibetano, con lo que Lo usted que sea. quiera. Y No, qué no me acuerdo padre. exactamente por qué di con esta maestría en el Departamento de Aprendizaje Organizacional en Lancaster, que fue una experiencia muy, muy padre. No, hombre, qué fregón. De veras Y que. administración de empresas, pues nada más porque era la oportunidad ahí mismo en el TEC. El ámbito en que yo me movía, el que trabajaba, que era control de calidad o estrategias de calidad total, pues era prácticamente lógico, ¿verdad? Sacar el doctorado en administración en legal. Sí, el legado también muy fuerte con todo el tema de la administración, el tema empresarial. Bien, ahora, la próxima pregunta es sobre un fenómeno, ¿verdad? Como bien acabas de mencionar, Carlos, que hay cosas que se pueden tomar en serio y cosas que no se toman en serio, ¿verdad? Todo se puede estudiar en serio, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va sobre las teorías de conspiración, ¿no? ¿Qué piensas sobre el concepto de las teorías de conspiración y la conexión de estas con la realidad de las cosas en el mundo, ¿no? Y a lo largo de tus investigaciones, ¿te ha pasado que algo que se denominaba como teoría de conspiración acabó siendo verdad? Porque hay algo ahí interesante que sucede, ¿no? Y principalmente hoy, como a la forma en la que está avanzando el Internet, la inteligencia artificial, el Big Data, cómo se están exponencializando las teorías, ¿verdad? Y está de nuevo ese problema epistemológico de, oye, ¿qué es verdad? ¿Qué es real? Entonces quería platicar un poquito contigo sobre eso, porque sé que tienes unos otros intereses, digamos, paralelos a esto, pero quería ver Esotéricos. contigo. Ajá, Esotéricos. ajá, ahorita, llegaremos allá. ahorita vamos para allá. Bueno, la pregunta Ajá. es interesante porque es muy, muy de actualidad, muy relevante. Mucha gente cae, ¿verdad?, en este fenómeno, que fíjate que no importa tanto la dimensión epistémica, epistemológica del problema, lo cual es trivial, ¿verdad? Se está trabajando con mentiras, punto. Okay. Cuando hay una verdad más o menos objetiva, Sí, cuando hay donde un esfuerzo por sentido, buscar la de verdad. sentido común, ¿verdad? El Ajá. terraplanismo, cosas así. Sí. Bueno, pero lo interesante es el fenómeno psicosocial. O sea, ¿qué es lo que pasa en la mente de estas personas? ¿Por qué la gente cree en teorías de conspiración? Y una de las respuestas es por la pérdida de agencia, ¿verdad?, o empoderamiento Mm. que la gente tiene en estos tiempos neoliberales. Estamos demasiado controlados, estamos siendo controlados demasiados por muchas variables externas. Entonces, bueno, uno quisiera autodeterminarse, uno quisiera tener su propio control sobre la propia vida y sobre lo que pensamos. Entonces, si la ciencia, por ejemplo, es la gran autoridad, automáticamente me revelo ante la autoridad de la ciencia. Y Mm. yo hago mi propia ciencia. Claro, Y terraplanismo. entonces, o mi propio sistema de creencias, ¿verdad? En un Sí. relativismo
en un relativismo absoluto, todo vale. Sí, Lo claro. que yo crea es tan válido como lo que tú creas y se acabó, ¿verdad? Pero es entonces una especie de patología, Sí. ¿verdad? Donde el pensamiento, la racionalidad, una racionalidad sana, ha sido muy dañada. Ha sido muy dañada por cuestiones políticas, otra vez de capitalismo, de las guerras, las crisis. Estamos otra vez bombardeados de Sí. tanta información y de control, de intentos de control que uno intenta, ¿verdad? Refugiarse, ya sea individualmente, y uno solito crea su propio Crea marco su propio constructivo o con los demás, ¿verdad? Porque burbuja. encontramos almas afines y listo. Eso potencia más, ¿verdad? Me da más razón. No en la Claro, verdad, porque no en la verdad o se falsedad de lo que yo confirman, crea, se sino en confirman las teorías, sí. ajá, en este como sentido de la vida que yo estoy descubriendo o al que me estoy adscribiendo legítimamente. Nadie me lo está impidiendo. Entonces, cuando me lo cuestionan, pues sí, reacciono con más o menos violencia, ¿verdad? Y me defiendo como pueda. Claro, todas esas defensas son sesgos cognitivos Sí. de los cientos que hay. Eh, pero repito, eso no importa tanto como esta cuestión psicosocial, ¿verdad? Como un síntoma de la época actual, de todas las crisis que estamos viviendo. Sí. ¿Y piensas que esto va a pasar? ¿Cómo va a funcionar hacia adelante? Porque Se va a acentuar, se va a se va, acentuar. se va a acentuar. Claro, porque puede derivar en estos golpes de la ultraderecha fascistas o neofascistas, ¿verdad? Donde eso sale del ámbito más o menos privado, ¿verdad? Más nosotros que creemos en esta cosa, a algo más político, algo más de presencia pública y por lo tanto de controlar ahora sí a los demás, Sí. mediante un partido político, mediante la presidencia del país, a un cuerpo, lo que sea. Sí. Entonces sí está peligroso. Sí, Sí, está peligroso. es peligroso. Entonces, avanzando un poquito, me comentaste que tienes un interés por lo esotérico, ¿verdad? Me dio mucha curiosidad que me lo dijeras, me dio mucho, me hace muy interesante. ¿Nos podrías platicar un poco de cómo nace este interés contigo y cómo se ha desarrollado en tu vida a lo largo de los años, ¿verdad? Y también ¿verdad? Lo que se hace en la academia y lo que no, lo prohibido y lo permitido y todo esto, ¿verdad? Ok, sí, esa distinción es interesante también porque contraintuitivamente, o por lo menos en este caso, no hay una discontinuidad en mi sistema de creencias. Ok. Porque en el fondo, el conocimiento académico, oficial, muy racional, etcétera, y el conocimiento esotérico tienen la misma base, que es la búsqueda de sentido, de significado. Sí, de acuerdo. El esoterismo lo que hace es que te ofrece más sentido que la ciencia. Entonces, dependiendo de tu temperatura, ¿verdad? De tu calentura epistémica, te vas más con la ciencia o cualquier rama de la ciencia o con el esoterismo, ¿verdad? Y son extremos, como el cientificismo, el positivismo o estas ondas así ocultistas, satánicas, o de creencias así como conspiratorias, ovnis, fantasmas, todo eso. Pero no es mi caso. Mi caso es más otra vez de conocimiento, de sentido. Sí. Sí, el I Ching, el tarot, la astrología, ¿verdad? De una manera seria, porque hay también sus cualidades Claro, tiene de cada cosa. sus rabbit holes, ¿no? Que le llaman. Te ofrece una explicación del mundo y de la conducta humana muy completa, pues eso es lo que queremos. Estas metanarrativas, como les llamaba Lyotard, estas cosmovisiones, ¿verdad? Sí. Hay diferencias de amplitud. No es lo mismo una lectura de una taza de café a la cábala, por ejemplo, como toda una cosmovisión completa. Sí, y es una premisa muy fácil de decir, que hay muchas cosas que no entendemos. Digo, eso es lógico, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que están ahí todavía por entender. ¿Alguna vez te topaste con el caso del doctor Jacobo Greenberg? Sí, bueno, coincidimos un poco el doctor Javier Carrillo, luego te platicará también en detalle las experiencias personales que tuvimos con Jacobo. ¿Personales lo conocieron? Sí, en mi caso, Javier, por ejemplo, su laboratorio coincidía o estaba al lado del de Jacobo. Wow. No me acuerdo en dónde, Javier te lo va a explicar. Sí. A menos que Javier esté por aquí y quiera intervenir en esto.
Y aclarar de una adelante. vez. Después Y en mi platicarás. caso, Sí. En mi caso, me topé con la obra de Jacobo, la investigación sobre la conciencia y el cerebro, Sí. una investigación científica de primera, hubiera sido de nivel internacional, salvo por su desaparición, misteriosa desaparición en el 94. Entonces había leído libros de él editados por Trillas, editorial Trillas, por ejemplo, investigación psicofísica, o sea, con Sí, con electroaparatos en modos. el cerebro y cuánto, muy formal, pruebas estadísticas, totalmente para publicarse en revistas arbitradas. De primer Entonces, había nivel. leído algo de él y en una ocasión que fui de vacaciones, creo que a Manzanillo, dejé a mis cuates y me fui al DF a ver a Jacobo, sin cita ni nada, pues no había medios, nomás me fui a la UNAM, a su laboratorio de psicología, toqué la puerta, ahí estaba, y listo, véngase, y hicimos un experimento. De veras, no mames. Luego, como en el 94, 93, me lo topé casualmente en Cintermex y también platiqué con él. Y cuando viví en Tepoztlán, en Cuernavaca, por el 85, me topé con unos amigos de Jacobo. Entonces sí, tengo mucha cercanía, sí. tanto anecdotal como de afinidad teórica, intelectual, hacia su obra. Porque él estudió chamanismo mexicano, ¿no? O sea, el chamanismo mexicano. Tiene 6 o 7 volúmenes. Tenía una sobre ruta. Chamanismo en México, con estudios de caso. El más famoso es el de Pachita. El de Pachita, sí, vi el documental. Tiene otros más, Graniceros, Don Lucio, etcétera, en toda la República. Pero su método, digamos, de investigación siempre fue científico. Sí. Siempre fue científico. Y como dices, se topaba con algo así. Él como científico natural, se topaba con el fenómeno. Y decía que hay algo que no entendemos. Y lo investigaba. Él lo investigaba desde su marco, ¿verdad? De la teoría sintérgica. Sintérgica, esa es la palabra. Sintérgica. Que es esta relación entre el campo neuronal y el campo cuántico. Sí. Wow. La unión de los dos crea la experiencia humana. La conciencia, experiencia, o sea, la fenomenología. Sí. Oye, es muy interesante. Le recomendamos a todos los interesados en que lean a Jacobo. Sí. Oye, Jacobo Greenberg Silverbaum. ¿Y qué crees que pasó? Digo, yo sé que es la pregunta pues difícil de responder, pero pues hay diversas teorías, porque él se desapareció, ¿verdad? ¿En qué año? ¿El 94? 94, en diciembre del 94. Él estaba a punto de irse a cerca de Tíbet, Cachemira, Nepal, por allá, un retiro de meditación, algo, y ya nunca más se supo nada de él. Y ha habido muchas investigaciones, hubo investigaciones policíacas. Sí. Hay un documental, El secreto del Dr. Greenberg, muy recomendable, donde expone las diversas hipótesis de qué pudo haber pasado, desde un secuestro por parte de los Estados Unidos. ¿O de Estados Unidos? Sí. Hay otra más esotérica, así esotérica fringe, que Carlos Castaneda, otra de las grandes figuras del esoterismo, Don Juan, Carlos y eso, hizo algo con Jacobo, no voy a decir qué. Ok, dejamos ahí el cliffhanger para que lo exploren. Bien, ahora, la pregunta, digo, ya pasando ya al tema del antropoceno, ¿verdad? Me gustaría escucharte, que nos platicaras un poco sobre cómo cambiaste, cómo fue el momento o el periodo que cambiaste tu enfoque de investigación intelectual y tu interés por el antropoceno. O sea, ¿desde cuándo viene esto y cómo? Porque, digo, y aquí tal vez es conjetura mía, pero tengo entendido que hoy es ¿verdad? Es tu interés número uno, ¿verdad? Sí, porque es una cuestión existencial. O sea, tomen el curso para que se entienda mejor qué quiere decir riesgos existenciales y nuestra existencialidad en riesgo. Ahí sí lo tengo más claro porque conoces a Marta Sañudo. Sí, sí la conozco. Filósofa, ahorita secretaria de Cultura en San Pedro. De Cultura aquí en San Pedro, sí. Teníamos un grupo de algo así como de cultura de la paz, de una cátedra de la UNESCO ahí en el TEC. Y había, como siempre, ¿verdad? En las universidades, la presión por publicar, por sacar un producto, un libro, capítulos, algo.
Y entonces Marta nos propuso de escribir sobre algún tema. Escribir el formato que creo que era así mínimo, una paginita, un resumen, algo así. Y yo otra vez me metí en serio y me topé, ya me había topado como unos días antes, me había topado por las lecturas, ¿verdad? Así entre al azar y extensas o variadas que hago, me había topado con el concepto de antropoceno, pero no le había dado mayor importancia. Con la invitación de Marta, me metí más a fondo. Y pues te topas, ¿verdad? O sea, te choca en tu vida personal. Sí. O bueno, nos puede chocar, como a Pepe, a Javier Carrillo, a mí, nos chocó, a Marta no, por ejemplo, puedo hablar en su nombre. Sí. Pero, digo, pues, somos todos diferentes, pero sí hay esta variable de que está en juego algo tan grande, ¿verdad? Como la vida en el planeta o las condiciones de vida, de habitabilidad del planeta, el sistema Tierra en sí, ¿verdad? Que ya fue afectado significativamente por la actividad antropogénica. Y todos estos escenarios distópicos de colapso, de hothouse Earth, etcétera, especulaciones, ¿verdad? No son así predicciones científicas, pero como las que hace el IPCC, pero ves alrededor la sequía de agua aquí y en otros lugares y mil fenómenos más, crisis políticas como la posverdad, la conspiración, etcétera, todo se interrelaciona, ¿verdad? Y el término sombrilla es el de antropoceno. El antropoceno, sí. Ahora, digo, ahorita que comentaste sobre que la vida está en riesgo, vaya, el planeta continuará, ¿no? Es decir, si nos morimos todos los humanos, en teoría, digo, y es lo que me gustaría preguntarte, o sea, ¿está en juego verdaderamente toda la vida o la vida humana y la vida animal? No se sabe, se sabe y depende, por ejemplo, de las concentraciones de CO2, cómo se vayan a comportar en el futuro, que se han estado comportando en ascenso. Cada vez más hay más CO2, más CO2, más CO2, y eso implica más calentamiento de la atmósfera o del mar, y eso entonces trae consigo que las corrientes oceánicas o del aire cambien. O sea, porque hay una época geológica en la que hemos vivido los últimos 12.000 años, el Holoceno, el clima, etcétera, ¿verdad? Hay todo este orden que la ciencia natural, más formalmente con Goethe o con von Humboldt, ¿verdad? Empezó a formalizarse. Ahorita, pues ya las ciencias en la geofísica, química, etcétera, se conocen muchísimo sobre cómo se comporta el planeta de una manera más o menos estable, no caótica. Entonces, ahorita el riesgo en uno de los escenarios, es que el sistema Tierra entre en este estado caótico, ¿verdad? Donde ya no puedes predecir, donde ya no cambian todas las variables. Entonces, y eso afecta la vida en general y la vida humana en particular. Pero no se sabe. Puede que haya una gran extinción, aunque ahorita ya hay una gran extinción, la sexta, donde miles de especies ya desaparecieron. Como dices, obviamente el planeta no está en peligro. O sea, es demasiado grande. Sí, exacto. Sí. Pero ni la especie humana tampoco, a menos que hubiera algo así como una guerra nuclear. Ahí sí. ¿Verdad? O las concentraciones de ozono y sobre todo de metano, de otros gases de efecto invernadero, que sí pudieran ser fatales para toda la especie humana. Sí. Pero esos son ya como extremos. Sí, son extremos. Antes de eso están todas estas, desequilibrio ambiental, como la sequía, los incendios, fenómenos meteorológicos extremos que nunca se han visto y que afectan, ¿verdad? La vida en todas partes. Y, por ejemplo, afectaría al sistema capitalista, al sistema de producción y distribución de mercancías o de servicios. Y entonces ahí pudiera haber colapsos, en plural, colapsitos a nivel regional o local. O quizá en las cadenas de suministro internacionales, globales, un colapso más generalizado. Como se ve en algunas series. La serie de Colapso, por ejemplo, francesa, muy recomendable. No la he visto. ¿Colapso se llama, francesa? Colapso. Francesa.
Por ahí pusimos la liga para verla en línea en el Antropoceno. Okay. El grupo por ahí está. Muy bien. Muy recomendable, muy recomendable. Excelente. Oye, y en este contexto de los diferentes escenarios, ¿verdad? Porque hay diferentes escenarios que hablan de ahí de 1 grado, 2 grados, 3 grados, ¿verdad? Y pasan muchas cosas. Uh-huh. Y aquí hay una pregunta pues, política, pienso yo, sería, ¿por qué piensas que los líderes no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que los frena a tomar acción determinante para mejorar las cosas? Y digo, tengo una idea de hacia dónde va, pero me gustaría escucharte a ti de primera mano, ¿no? ¿Cómo responderías esta pregunta? Sí, bueno, hay que reconocer que la política cada vez más está cooptada, ¿verdad? Ha sido pervertida, ¿sería? Cooptada, comprada, ajá, manipulada, dominada por el sistema económico, sí, donde el sistema económico, ¿verdad?, que busca la acumulación incesante de capital, con C mayúscula, se basa para esa acumulación de capital se basa en el crecimiento económico, que se mide como PIB, Producto Interno Bruto. Entonces el PIB debe crecer. Es un axioma. A toda costa. No importa, debe crecer. Y entonces lo vemos con los presidentes, todo el mundo, ¿verdad? La economía está mal, o hay que la economía por aquí, la economía por acá, hay que hacer que aumente el PIB, ¿verdad?, así de manera muy abstracta, pero implica pues usar más recursos naturales, aventar más basura al medio ambiente, etcétera, etcétera, y eso ha traído consigo estos cambios socioambientales o este cambio significativo en los componentes del sistema Tierra. Entonces, la política, regresando a la política, al estar cooptada por los intereses económicos, pues ya no hace bien su trabajo. Entonces, todos están como los políticos, ¿verdad? Los gobernantes, los diputados, etcétera, están como hipnotizados, programados por este meme como unidad cultural, a la sí, Richard Dawkins, sí, meme de el crecimiento económico. Porque sí, el crecimiento económico, a su vez, trae la promesa de el progreso, vivir mejor, ¿verdad?, con más aparatos y con más esto y con más carros, más carreteras, más servicios, más experiencias, ¿verdad? Más todo el consumo, fíjate, todo el consumo de esos productos y servicios que el sistema económico produce, manufactura, pero que nosotros consumimos. Claro. Entonces ahí viene nuestra complicidad. Sí, y eso es un tema muy interesante también. ¿verdad? Sí, el deseo humano de cada quien, ¿verdad? Porque cada quien es... Bueno, pero es un deseo que también está pervertido. También está pervertido, está inflado. O sea, no necesito todo lo que tengo en esta habitación, por supuesto. O sea, vivir con menos, ¿no? Vivir con menos. Y es bien complicado eso, es bien complicado. Entonces, prácticamente no hay ningún político en el mundo que se oponga al crecimiento económico. Porque eso es anatema, eso te matan, o sea, eso no es electoral. Es un suicidio político. Ajá, y si no hay PIB, se caen los sistemas de salud que están financiados por Hacienda, por los impuestos que el Estado recoge. Y el sistema de salud, el sistema educativo, la infraestructura, transportes, aeropuertos, todo. O sea, realmente ya estamos en esa situación en donde si no hay crecimiento económico, sí hay problemas. Entonces es un como double bind, un catch-22. Catch-22, sí. No hay que crecer, pero hay que crecer. Sí. Eso vuelve loco, ¿verdad? Va a ser un tema, sí, no, es muy, muy complicado porque pues tendría que haber una serie de sustituciones de sistemas, ¿verdad? Sustituir, pero al mismo tiempo romper lo viejo sin dañar a las personas y construir lo nuevo y que se sustituya, ¿verdad? Como que sobre la marcha, ¿no? O sea, sin... Y ahí necesitaríamos nuevos políticos que ya no crean en el cambio, en el crecimiento económico y en el progreso, y que empiecen a introducir estas reformas a lo mejor para eventualmente, ¿verdad?, llegar a algo más radical. Sí. A una forma de vida diferente. Sí, definitivamente es algo complejo. Me ha tocado leer un poco sobre el metamodernismo. No sé si te ha tocado echarle un vistazo a esa. Recuérdanos. El metamodernismo es una vertiente filosófica nueva que se trata de lo que sigue del posmodernismo. O sea, sería como una síntesis entre el modernismo y el posmodernismo, que se toma en serio las críticas posmodernas,
y también no tira el bebé con el agua, ¿verdad? No tira, ¿verdad? Los argumentos que funcionan, las buenas ideas que se construyeron en el modernismo se mantienen. Entonces sería el metamodernismo busca sintetizar y fortalecer lo bueno de ambas posturas, de la modernista y la postmodernista, y sin caer en las deficiencias de ambas. Y noté que están hablando también de nuevos tipos de política. Y este movimiento ahorita está en Noruega, Finlandia, y tiene una base muy fuerte. Toman muy en serio el tema del antropoceno. Entonces, claro que ya veremos qué significa esto, ¿verdad? Porque dar a luz un partido político nuevo que defienda ideas es muy complicado, ¿verdad? O sea, se tiene que mover bastantes cosas, pero ¿qué piensas ahí? Deberíamos de ser, porque también la pregunta está, pienso que cuando se empiezan a hablar de estos temas, se cae en la dicotomía del pesimismo, del optimismo, ¿verdad? Pero pienso que no es exactamente así. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? O sea, porque como personas en el mundo, en el siglo XXI, ¿verdad? Pues preocupan todos estos problemas, ¿no? Hasta el tema del, oye, tener hijos, no tener hijos, ¿cómo piensas que deberíamos de trabajar nuestra psicología en ese aspecto ante el antropoceno? La psicología es lo más importante, ¿verdad? Porque no nos podemos deshacer de ella, nos determina 100%. O sea, primero está mi subjetividad, Sí. y después la intersubjetividad. Quizás se coinciden, ¿verdad? Obviamente, pero bajo este paradigma occidental en el que vivimos, pues primero somos individuos, ¿verdad? Entonces la psicología individual, después vendría la psicología intercolectiva, es muy importante. Hablamos en el curso un poquito, hablamos sobre la ecoansiedad, toda esta afectividad psicoterrática, los cambios en el medio ambiente, incluyendo cualquier tipo de crisis, cómo nos afecta, ¿verdad? Que ya la APA, por ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación Psicológica, ya lo reconoce como un problema de salud mental. Afortunadamente, el DSM-5, el manual diagnóstico, el manual que te dice, tú estás enfermo de esto, todavía no incluye a la ecoansiedad o formas similares de afectación psicológica, emocional, afectiva de lo que está pasando en el mundo. Entonces, hay que cuidar la mente, hay que cuidar, porque si no entra uno en miedo, en temor, en apatía, en diferencia o en una ira que no tiene sentido, o en este escapismo, ¿verdad? Lo más probable es el escapismo a través del consumo, por ejemplo, comprando un montón de libros sobre ecoansiedad o sobre el antropoceno, que sigue siendo consumo. Sí, ¿verdad? Sigue siendo consumo. No puedo dejar de preocuparme por el consumo si consumo. Entonces, aunque suena un poquito, y aquí vamos a conectar otra vez con el esoterismo, aunque pueda sonar un poquito raro, este cuidado de la mente, lo que Foucault desarrolló como las tecnologías del yo, que tienen historia casi hasta los presocráticos, es tan relevante como lo ha sido siempre. Estos ejercicios espirituales, que quiere decir de la mente, ¿verdad? O noéticos. Claro, para los griegos antiguos la palabra mente está conectada con la palabra espíritu. O sea, cuando se usa alma, a veces se traducen, se intercambian. Sí, que alma o este otro como nous, ¿verdad? Nous. Entonces, un consejo es recomendar cualquier tipo de cuidado psicológico. Sí que afortunadamente hay muchísimas tradiciones orientales o indígenas de todo tipo, no modernistas. Tú, por ejemplo, mencionabas con Roberto el caso del Vipassana, ¿verdad? Sí, Vipassana. Es de los mejores enfoques que hay a este respecto, pero hay muchísimos otros. Un buen yoga, un buen mindfulness. Sí. En mi caso, yo practico Tai Chi Chuan y Qigong, que incluyen formas de meditación en movimiento, etcétera. Pero sí es muy, muy recomendable cuidar la propia mente, ¿verdad? Sí. Como si queremos entrenarnos, como decías rato, Demon Slayers, sí. ¿verdad? O como guerreros, o como metahumanos, o ecoguerreros, o lo que sea, de hacer frente al antropoceno.
Sí, de hacer frente a este predicamento, a esta problemática. enfrentarlo. Muy bien, excelente, excelente respuesta. Sigue la pregunta 9 y luego cerramos con las últimas dos, ¿no? La 9 es esta. En el grupo antropoceno se habló de un libro llamado ¿Cómo piensan los bosques? De hecho, lo mencionó por ahí Julio y también lo mencionó María Elisa, si no me equivoco. Elisa, sí. El autor es Eduardo Kohn. Eduardo Kohn. ¿Nos podrías platicar un poco? No sé si ya lo leíste, ¿tendrás algunas opiniones, posturas sobre este trabajo? Sí, lo leí, es un libro muy importante. Fue un parteaguas en una rama, digamos, en un aspecto de la literatura del antropoceno, pero es un libro al mismo tiempo difícil. Es un poco entre filosófico, sociológico, antropológico. Él desarrolla una teoría que se llama perspectivismo, que se pudiera confundir con el relativismo, pero lo que básicamente significa es que hay mundos diferentes. El mundo no es una sola cosa, así como lo definía Wittgenstein en el Tractatus. El mundo es todo lo que hay al caso, todo lo que viene al caso. Ya, Creo que he leído el Tractato. Sí. De los primeros aforismos del Tractatus. O sea, ¿el mundo es lo que es? No. Dice Kohn que hay muchos mundos. Y eso quiere decir, o sea, no solo como a nivel de percepción, ¿verdad? O decir, ¿en qué mundo vives? No, tiene implicaciones prácticas. Por ejemplo, llegar a pensar como un bosque. Entonces, cuando vimos esa frase o el mismo título del libro, nos podemos engañar, ¿verdad? En cuanto, como si trasladar, proyectar mi cognición antrópica, ¿verdad? De ser humano a los árboles o cualquier otro ser vivo. Como el ensayo de Thomas Nagel, ¿no? What is it like to be a bat? Un murciélago. Sí, y que ha habido ya muchos. ¿Qué se siente ser computadora? ¿Cómo es ser un...? Porque la pregunta no es cómo es para un humano pensar como un bosque, sino ser un bosque. ¿Cómo es para un bosque ser un bosque? ¿Verdad? Ajá. No es, ¿verdad? No es la antropomórfica, ¿verdad? La versión. No, y la idea interesante que es un poco así como hippie, contracultural, espiritual, es que este pensamiento de los bosques incluye al ser humano. Incluye a esta tribu de los Runa, ahí entre Colombia y Brasil. Entonces es como una cosmovisión, ¿verdad? ¿Cómo piensan ellos, etcétera? No, lo dije mal. Los Runa no piensan, ¿verdad? Como nosotros. Tú sí piensas, yo sí pienso, tú piensas. Es decir, ellos no piensan. Ellos no piensan. En todo caso, no. En todo caso, ellos co-piensan con el bosque y con los jaguares y con las plantas y todo. Es algo así que, como alien, ¿verdad? Es algo como extraterrestre, como esta alteridad, lo otro, así que ¿qué es eso? Como en simbiosis, ¿no? El concepto de simbiosis, que viven... Sí, pero va más allá también de lo ecológico, porque aquí estamos hablando de lo espiritual, o sea, de la conciencia. Entonces ya no es una conciencia aquí, ¿verdad? Ni siquiera en el Tantien, en el Jara, en la panza, ¿verdad? O en el corazón, nada, no. Hay un descentramiento absoluto. Está en el ser humano. Entonces es muy interesante porque enfoques así nos hacen salirnos, ¿verdad? De este individualismo. Nos obliga del cogito cartesiano, ¿verdad? El cogito ergo sum. Sí. Yo soy, yo pienso, y lo existo. Sí, el yo, ¿verdad? El yo. De ahí al individualismo. Aquí tomé nota de unos cuantas fuentes aquí para después mandar a todos los grupos de Mindshop. Ok. Muy bien, y ahora pasando a las últimas. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta sobre Mindshop, ¿no? Nuestra sociedad de conocimiento. Creo que la gente de hoy no se toma el tiempo de cuidar esos, metafóricamente, ¿verdad? Esos árboles que tardan cientos de años en crecer. Además, muchos pensadores sabemos que se han metido en problemas al estudiar e enseñar ciencias, filosofía, etcétera, a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo podríamos, como sociedad, ¿verdad?, tener un impacto significativo y permanente en el mundo sin compartir el destino de Sócrates, Aristóteles, muchos que se han metido en problemas, ¿verdad? Al mismo tiempo, manteniéndonos independientes como sociedad, ¿no? ¿Cómo le podríamos hacer? Aquí serían, pues, tal vez tips prácticos o
teoría también, como veas, Carlos. Bueno, los casos históricos son excepcionales, ¿verdad? Son excepcionales. Estamos hablando de una influencia real a nivel de la polis, de la ciudad de Atenas, por ejemplo, en el caso de Sócrates, sí, donde el orden social, el gobierno, digamos, peligra. Sí. Entonces, ¿qué peligro representamos nosotros? Cualquiera de nosotros. Sí, es un peligro, por ejemplo, no sé si ¿cómo se llama? El gobierno, la CIA, algo así, nos tiene fichados. La CIA mexicana o la CIA mexicana nos tiene fichados porque somos así como terroristas, ¿verdad? Que ponemos en peligro al sistema capitalista internacional, transnacional. Difícilmente, ojalá, ¿verdad? Ojalá estuviéramos fichados. Entonces, hay que aterrizar. No, yo no. Ojalá y fuéramos más peligrosos. Pero, en todo caso, de nuevo, regresando a donde hay que empezar con uno mismo, pues hay que ser un peligro para nosotros mismos, ¿verdad? Empezando a pensar diferente, haciendo cambios en la vida, como estas cuestiones del veganismo o de, como decías, de simplificar el estilo de vida, de considerar, no hay respuestas fijas, el tener hijos o no tener hijos, o irme de vacaciones en avión o no, ese tipo de decisiones, ¿verdad? Que ya sabemos que afectan poquito, mucho, sobre todo a nivel mayor, a nivel agregado, afectan al medio ambiente, al sistema Tierra. Entonces, hay que hacernos esas preguntas y entonces ya decir, bueno, lo que estamos haciendo, ok, está contribuyendo, pero no así que, wow, no somos la Comuna de París ni nada, ¿verdad? O sea, la sugerencia es que no nos radicalicemos. No, ajá, exacto. Ya. Muy bien, muy bien. Y la última, imaginemos que nuestra sociedad de conocimiento cumple con la visión, ¿no? Digamos que duramos muchísimos años, digamos que Mindshop nos trasciende a todos nosotros, ¿verdad? Se continúa, se pasa la batuta. ¿Qué mensaje te gustaría mandarle a estos futuros miembros de Mindshop sobre estudiar, aprender, investigar? Pues que si hay una intención pura, auténtica, ¿verdad? Con este background de curiosidad, de búsqueda, de estimulación intelectual, etcétera, pues que no se van a arrepentir. Va a ser así como la mejor decisión que puedan tomar en su vida, ¿verdad? Porque el aprendizaje, el conocimiento es esencial. Es esencial para precisamente salvar lo que haya que salvar de esta civilización que se está muriendo. No se va a morir, ¿verdad? En corto tiempo, pero sí en un par de siglos. Entonces, igual que cuando cayó Roma, lo que hicieron los monjes, sobre todo los monjes irlandeses, fue recuperar, salvar literalmente los libros. Hoy podríamos hablar de semillas, como ya se está haciendo, ¿no? Bancos de semillas. Conocimiento humano. Libros, CDs, DVDs o discos duros o lo que sea. Porque ese es un escenario bastante probable, ¿verdad? Y qué bueno que haya esto, porque hay mucho sufrimiento, hay muchas injusticias. Sí. Empezábamos con esta pregunta, ¿verdad? De que hay riesgos existenciales bastante evidentes, voy a decir la palabra, apocalípticos en el sentido etimológico de revelación, de abrir un velo. Okay. Y canijo, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Yeah. Casi como una actitud milenarista, ¿verdad? Es esta tradición en el cristianismo, por ejemplo, decir que cuando son 1000 años, cuando el año termina en 0, 0, 0, así, se va a acabar el mundo. Yeah. Se va a acabar el mundo. Bueno, a lo mejor el antropoceno nos está anunciando una especie de milenarismo a nivel ambiental, a nivel social, o sea, a nivel civilizacional. Entonces hay que prepararnos para esa eventualidad y ver qué formas de vida, como las monásticas, por ejemplo, sí. Vivir en un monasterio. Pero un monasterio ya no, como antes, ¿verdad? Claro. De hace varios siglos, sino un monasterio secular, un monasterio ateo, donde se practique vipassana o tai chi,
o se pinte, o se baile, o lo que sea. Se Pero haga son algo de formas arte. alternativas de vida. Ok. Salirnos del mall, ¿verdad? Sí. Del mall, del carro, bueno, y de internet también. El problema es que el Y internet es un mall, ¿verdad? bueno, El mayor internet como mall. muchas, sí, 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 la autopista. Internet como muchas tecnologías, bueno, tú eres experto en esto, su valor, ¿verdad? Depende mucho de otros factores. Sí. Entonces, Internet, por ejemplo, para Iván Illich, que no la conoció, para Iván Illich hubiera sido así, wow, el invento de la historia humana, por el potencial que tiene, realmente civilizatorio, que otra vez se ha pervertido Sí. tremendamente. Todo esto de las redes sociales y Sí. hate y bots y para manipular a la gente, Claro. bueno, y todo esto que es la privacidad, el capitalismo de vigilancia, sistema de crédito social en China o la NSA en Estados Unidos, Sí. pero hay que mantener la fe en que Internet hay que salvarlo. De Sí, regresar de al acuerdo. origen, el origen tópico, hippie, realmente hippie de Internet. Sí, donde sea verdaderamente abierto, libre, es bien, bien complicado. Insisto a propósito, Mateos, todos Sí, en el uso de la palabra hippie, contracultural, bien. porque me gustaría dar un taller al respecto. Un taller de sobre hippies, buenísimo. Un taller sobre hippie, sobre Qué padre. contracultura, que Entonces, Carlos, ya lo di en algún tiempo. como viste que ya subí los primeros 3 talleres, pues podemos seguir subiendo. Sí, sí, sí. Y talleres de lo que sea, lo que se nos ocurra. Me acuerdo que una vez me comentaste que querías hacer un tipo de un sílabus así tal vez un poco más cortito, mezclando obras de, creo que Shakespeare mencionaste con algo Administración de empresas. algo de mezclar disciplinas o así. Bueno, lo podemos platicar, pero en un futuro, digo, Mindshop está a sus órdenes, ¿no? Lo que quieran, lo que vayamos construyendo, está completamente libre. Me gusta ser anti burocracia, ¿verdad? Porque en algunos departamentos, en universidades, pues no es tan fácil hacer esas cosas. Somos algo muy diferente, tú sabes, ¿no? Entonces, lo que sea que Fíjate que, propongan, no vamos sé, no, a ti no te tocó, creo que a ti no te tocó ya esta época muy padre del TEC, de que había cursos como estos, ¿de veras? para profesores y un poco también para alumnos. Qué padre. No, no me Sí, tocó. estaba muy padre. Cursos de cómics y cursos de videojuegos o de Diferentes cosas. plastilina, no sé qué. Y ahora todo es así de competencias y cómo usar Zoom 100% y emprendimiento y cosas así. No tan divertidas como los hippies. O tan valiosas, ¿verdad? Porque es un conocimiento importante para entender Sí. por qué vivimos ahora como vivimos. Los 60s, esa década fue determinante. Ok, suena muy interesante. Somos sesenteros. Sí. Somos sesenteros. Entonces, esperen este taller próximamente. Excelente, Carlos, excelente. Me dará mucho gusto. Entonces, bien, ahí vamos terminando. Muchísimas gracias, Carlos, por A tu ti, tiempo, Mateus. por tu trabajo, por tu inteligencia, por todo esto. Muchísimas gracias por todo. Abro ahora para las preguntas y respuestas. A Escríbanlas ver. solamente, por favor, en la parte de QIA. Sé que han estado platicando bastante en el chat ahí, pero por favor canalicen sus preguntas. Ahí dijeron que los cursos sobre esoterismo. Ah, bueno. Entonces, bueno, Javier González preguntó, ¿dónde está grabado lo de Armencilla? De hecho, eso está en una liga que les voy a pasar mañana con todo esto, ¿no? Juan pregunta, si deducimos que lo moral es igual al bien común, entonces es inmoral aspirar a ser rico en un planeta cuyos recursos no podrían soportar las riquezas de todos. Si estaría mal que todos lo hicieran, ¿está mal que yo lo haga? Se fue, ya, se congeló. Bueno, eso es una buena premisa, ¿verdad? Este sentido de la moral en alusión al bien común. Qué padre, ¿verdad? Porque la moral, la mayoría de las teorías éticas y de moral parten de el individuo, ¿verdad? Que se enfrenta al mundo en una toma de decisiones, ¿verdad? A veces muy racional. Y lo que necesitamos es algo más interrelacional, más intersubjetivo y más entrelazado con el mundo, más contingente, más situado, más abierto. A decir, ay, ¿qué decía la filmina que nos puso el profesor, ¿verdad? Sobre el tranvía, el tranvía, ¿verdad? Y a Exacto. cuántos niños
iba a matar. No, ¿verdad? Preferimos pensar en este otro sentido de la moral o de la ética y del bien común. Y entonces sí, está moralmente reprobable, aborrecible, buscar el bien privado en vez del bien común, ¿verdad? Porque se afecta a los demás. Yo me beneficio, pero se afecta a los demás. Ahora, llevar todas estas cuestiones, que es como la segunda parte de la pregunta, al ámbito individual es muy delicado. Sí. Es muy delicado, porque entonces, dijiste, ¿verdad?, que está mal ser rico. No, ¿verdad? Porque eso ya es el caso particular. Y a lo mejor este rico, pues a lo mejor sí es alguien reprobable, moralmente reprobable, porque es el dueño de fondos de inversión que están invirtiendo y contribuyendo al cambio climático, ¿verdad? Ahí sí hay que meterse en la cárcel. Están los grados, ¿verdad? ¿Qué significa una persona con $100,000 o con 1 millón o con 10 millones de dólares o con 10 billones o ahorita 1 trillón de, o sea... Sí. Y lo que hacen a la vida de los demás y al planeta mismo. ¿Cómo afectan a los demás? Exacto. Ajá. Porque una cosa es con pozos petroleros destruyendo, ¿verdad? Y otra cosa es tal vez pues una forma, pues nos podemos imaginar otras formas más nobles de pues, dar empleos, retribuir la sociedad, todo este tema. Sí, y hay bastantes, ¿verdad? La doctrina social de la iglesia, por ejemplo. Bien. Está padre. Entonces, Luis Tavera pregunta, desde el punto de vista físico, ¿hasta dónde cree que se pueda trazar una línea entre la ciencia física y lo que queda fuera de su marco de investigación? Bueno, esa es la pregunta clásica, una de las preguntas clásicas de la metodología y la ciencia, el problema técnico de la demarcación. Separar lo que es ciencia de lo que no es ciencia, incluyendo la pseudociencia. O, si la pregunta la hacemos desde el positivismo, las ciencias naturales o las humanidades. ¿Las qué? Perdón, se cortó. Ciencias sociales. Ciencias sociales, claro. Ciencias sociales o las humanidades, que no cuentan como ciencia cuando ciencia es más bien ciencia natural y es más bien la física con la matemática, de la que se deriva la química, la biología, la geología. Sí. Entonces eso es todo un problema. Es un problema muy difícil, pero que hay que pensar y hay que, como decía Snow, tratar de puentear, ¿verdad? Porque si estamos hablando de la ecología y lo colectivo y el bien común y la sociedad y la política y todo, entonces la pura ciencia natural no es suficiente, sí es importante. Por ejemplo, la ciencia del sistema Tierra, pero también hay que relacionarlo con la política, con la sociología, con la psicología, con el arte, la cultura, la música, el diseño, videojuegos, todo. Muy bien. Y afortunadamente hay muchos desarrollos de estos que se llaman interdisciplinarios o transdisciplinarios, ¿verdad? Donde se juntan muchas disciplinas. Sí, de hecho la maestría que voy a hacer yo ya no es exactamente filosofía, aunque sí tiene una base filosófica, pero es multidisciplinaria, totalmente multidisciplinaria. Vamos a estudiar de todo. Sí. Muy bien, varios comentarios ahí muy positivos de que estaría buenísimo el taller de hippies, ahí están todos bien prendidos. Hay una última pregunta, pero está grande, a ver qué le parece, Carlos, ¿qué te parece, Carlos? La pregunta es, ¿qué es la felicidad? Bueno, es una pregunta muy genérica. La felicidad, así la respuesta rápida es un invento neoliberal. Es un invento capitalista para vender. Es un invento capitalista para tranquilizar como dice Diego, el capital humano, para mantener feliz al infeliz capital humano. Esto es un tema que se remonta también a toda la tradición filosófica, toda la historia filosófica, y que vale la pena también estudiarlo. Por supuesto. ¿Verdad? Con esta actitud crítica, ¿verdad? De distinguir cuándo me quieren vender ideología. Sí. Sobre todo, finalmente, ¿verdad? A lo mejor no es tan difícil ideología neoliberal. O cuando estamos hablando auténticamente, por ejemplo, de eudaimonia. ¿Eudaimonia? Porque Aristóteles se ha vendido, o sea, se ha pervertido. Entonces se usa
Imagínate, se usa, o sea, se convierte en una mercancía. Ya sé. Una mercancía como una idea, es una mercancía que se vende. Se vende porque con eso se mueve dinero, se mueve capital. Un curso sobre felicidad, un libro, una consulta. Entonces es un tema muy importante, se ha llevado hasta el ámbito político. Ajá, se ha llevado hasta el ámbito político. Varios gobiernos, varios países miden la felicidad de la sociedad, del país. Pero también según muy bien. Muy bien. Bueno, y ahora sí, cerramos con esta. ¿Qué opina de campos como la econofísica o termoeconomía? ¿Cree que tengan mayores efectos positivos sobre la sociedad o solamente es una forma de engrandecer el capital? Bueno, se me hace que si estamos hablando de lo mismo, por ejemplo, la obra de Georgescu, Rogan Georgescu fue para muchos el mejor economista que ha existido en el planeta, un rumano, luego norteamericano, y él precisamente trató de introducir el tema de la termodinámica, o sea, el tema de la entropía, en la economía. No lo logró, o sea, se lo impidieron más bien. Fue una de esas tragedias, así como cuando mataron a Turing, ¿verdad? Por ser homosexual y así. En el caso de Georgescu Rogan, su aporte, su gran contribución fue cancelada. Entonces vale la pena, y hay intentos de rescatarlo, porque justamente en una de las explicaciones más convincentes sobre la crisis socioecológica, ¿verdad? Es esta grieta metabólica. Quiere decir pérdida de energía, o sea, pasos de energía o de materia más organizada, menos organizada. Sí. No es lo mismo un árbol, ¿verdad?, que un árbol podrido. Incluso una tabla, un mueble, y luego un mueble podrido, basura. Okay. Entonces está degradándose. Y más en el caso de la energía, es fácil ver cómo la energía del sol o la energía que se extrae de combustibles fósiles o del uranio se degrada. Pasa de un estado, ¿verdad?, como superior, digamos, de más energía a menos energía. A menos energía. Entonces, eso para la economía es importantísimo. O debería ser importantísimo. Ok. ¿Verdad? Aunque complica la cosa. Porque tú ya tienes que meter termodinámica y dices, ¿qué? O sea, espérate, yo soy economista. No había escuchado sobre esos campos. Los físicos, ¿verdad?, que no se metan con la economía. Pues vale la pena también, vale la pena estudiar estas ramas de la economía, como la economofísica o estos aportes. Muy bien, pues Carlos, un gusto. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por todo, y seguimos platicando. Gracias, Mateus, gracias a todos. Ahí nos vemos en el taller sobre hippies. Claro que sí. Bueno. Ahora luego les comento. Muchas gracias, Mateus. Gracias, Carlos. Un gusto tenerte con nosotros. Hasta luego a todos. Nos vemos. Bye. Bye.